Muchas gracias por la invitación de parte del Instituto Nacional de Salud. Buenas tardes a todos. Es un placer para mí poder compartir con ustedes sobre evaluaciones económicas intersectoriales. Mi nombre es Carlos Rojas Roque, soy originario de Nicaragua y actualmente, como dijo Berta, soy investigador en el Centro de Economía de la Salud en la Universidad de York, en Inglaterra. Durante los próximos 25 minutos, les voy a hablar sobre la necesidad de investigar sobre evaluaciones económicas intersectoriales para mejorar la salud y el bienestar social. Y luego dejaré unos 5 minutos para preguntas y respuestas. Así que, bien, entonces iniciaremos la charla conversando brevemente sobre los desafíos actuales de la salud pública mundial y de por qué estos desafíos requieren ser abordados desde una perspectiva más amplia. Hablaremos un poco sobre las colaboraciones intersectoriales y de cómo los programas o intervenciones intersectoriales pueden abordar los desafíos de la salud pública mundial. A su vez, estos programas deben ser respaldados por evidencia económica para fundamentar su financiación. De ahí que surge la necesidad de que realicemos evaluaciones económicas intersectoriales. Hablaremos de los vacíos metodológicos existentes para realizar este tipo de análisis, que a su vez representan oportunidades de investigación. Y para terminar, daremos los mensajes principales de la charla y el camino a seguir. Bien, antes de entrar de lleno en materia, sí me gustaría definir salud pública. Y de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, salud pública se refiere a todas las medidas organizadas, sean estas públicas o privadas, para prevenir enfermedades, promover la salud y prolongar la vida de la población en su conjunto. Por lo tanto, el objetivo de la política de salud pública y de las intervenciones de salud pública es a nivel grupal y no a nivel individual. Hace unos años atrás se revisó 10 grandes logros de salud pública del siglo pasado y me llamó la atención de que todos estos logros fueron influenciados por cambios de políticas como leyes en el uso del cinturón de seguridad o leyes que regulan las exposiciones permitidas en el lugar de trabajo o incluso por intervenciones poblacionales como la vacunación o la inmunización. Los beneficios en salud obtenidos gracias a estas intervenciones y programas son, sí, muy grandes. Y aunque se ha avanzado mucho en materia de salud pública, hay un número creciente de desafíos actuales que quedan todavía pendientes por abordarse. Por ejemplo, la salud mental, los desafíos en la salud mental. La prevalencia e incidencia de ansiedad, depresión y otros trastornos de salud mental han ido aumentando en los últimos años. Además, los problemas de salud mental a menudo coexisten con problemas crónicos de salud física, tales como enfermedades cardíacas o diabetes, lo que complica el tratamiento y aumenta la carga general sobre los sistemas de atención de la salud. En muchas zonas, en particular en regiones rurales y de bajos ingresos, el acceso a servicios de salud mental asequibles y de calidad es limitado. Incluso en los países de altos ingresos hay escasez de profesionales de la salud mental. La resistencia antimicrobiana es uno de los problemas de salud pública más acuciantes a nivel mundial. Se producen cuando microorganismos como bacterias, virus, hongos o parásitos evolucionan para resistir los efectos de los medicamentos, lo que hace que los tratamientos estándares sean ineficaces y conduce a su vez a infecciones persistentes, mayores tasas de complicaciones y mayores tasas de mortalidad. Actualmente hay al menos 700.000 personas que fallecen cada año por enfermedades farmacoresistentes a nivel mundial y la Organización Mundial de la Salud estima que para 2030 la resistencia antimicrobiana podría sumir en la pobreza extrema a hasta 24 millones de personas. Las enfermedades infecciosas emergentes también plantean importantes desafíos
para la salud pública en todo el mundo. Los desafíos asociados con las enfermedades infecciosas se derivan más que todo por su naturaleza impredecible, su propagación, sus profundos impactos en los sistemas de salud, las economías y la sociedad. Ejemplos de enfermedades infecciosas emergentes recientes son, bueno, el coronavirus, el virus del ébola y la viruela del mono, que ha reportado un aumento de casos en la República Democrática del Congo. Las enfermedades no transmisibles, otro desafío de salud pública y que matan cada año a más de 15 millones de personas entre los 30 y 69 años de edad. Y el 85% de todas estas muertes prematuras se producen en países de bajos y medianos ingresos. Y la perspectiva es que esta tendencia se sostenga en el tiempo debido al elevado consumo de alimentos ultraprocesados, inactividad física, consumo de tabaco, el abuso del alcohol. Las enfermedades no transmisibles generan importantes costos de atención médica, pérdida de productividad y presión económica para los hogares y los gobiernos. De hecho, las estimaciones indican que la pérdida económica acumulada proyectada por enfermedades no transmisibles es de 47 billones de dólares entre 2011 y 2030. El cambio climático también está ocasionando eventos de calor extremo, escasez de agua, inseguridad alimentaria y malnutrición debido a las temperaturas extremas o a cambios en las precipitaciones. Todos estos eventos además pueden forzar a la población a desplazarse o a migrar hacia zonas urbanas ya sobrehabitadas. A su vez, estos eventos amplían las desigualdades porque generalmente los impactos del cambio climático afectan en mayor medida a poblaciones marginadas o a países de bajos y medianos ingresos. Por supuesto que hay más desafíos actuales, ¿no?, de la salud pública, pero esta muestra deja al manifiesto que abordar estos desafíos es multivariable y complejo. Estos desafíos requieren de una perspectiva de análisis más amplia por dos grandes razones. Primero, porque el impacto de las intervenciones en salud pública generalmente se extiende más allá del sector de la salud. Segundo, por el rol que juegan los determinantes sociales en materia de salud. Estos determinantes sociales hacen referencia, pues, a las condiciones en que las personas nacen, crecen, trabajan, viven y envejecen, ¿no? Juntas con, junto con el conjunto más amplio de fuerzas y sistemas que configuran estas condiciones. Estos determinantes sociales están compuestos por estilos de vida del individuo, las redes sociales y comunitarias y las condiciones socioeconómicas, culturales y ambientales. El efecto combinado de estos determinantes sociales contribuye significativamente a la disparidad de salud entre diferentes grupos socioeconómicos, raciales, geográficos. Y para abordar los determinantes sociales de la salud, se requieren intervenciones que trasciendan el sector de la atención sanitaria y que hagan hincapié en la colaboración entre sectores como la educación, la vivienda y el empleo. De hecho, algunos defensores de las políticas de salud han enmarcado que la colaboración intersectorial como salud en todas las políticas, o HIAP, como le llaman en inglés, es una buena alternativa para mejorar la salud, ¿no? Y este enfoque de salud en todas las políticas y las políticas intersectoriales, lo que hacen es que reconocen que la salud se ve influida por una amplia gama de factores, ¿sí? Yo de manera más práctica me gustaría ponerle un ejemplo para visualizar esta colaboración intersectorial, ¿no?, y su efecto dentro de los sistemas de salud. Supongamos que nuestro objetivo es simple: reducir la contaminación del aire y sus efectos en las enfermedades respiratorias. Para ello se puede diseñar el programa llamado Movilidad Urbana Verde y que este programa apunte a cambiar modos de transporte hacia alternativas sostenibles como el transporte público, bicicleta o caminar. En este sentido, se puede invertir en nuevas ciclovías, se pueden invertir en sistemas de transporte público eficiente y accesible, llámese metrolínea, autobuses eléctricos, transvía.
incentivando su uso a través, por ejemplo, de tarifas reducidas. También se pueden ofrecer subsidios a la compra de vehículos eléctricos, expandir la red de puntos de carga o reducir incluso los impuestos a estos vehículos. Además, uno puede promover el uso de fertilizantes orgánicos, la rotación de cultivos y otras prácticas que reduzcan las emisiones de amoníaco, por ejemplo, y otros contaminantes. Pero todas estas intervenciones, si se ven, involucran a sectores como la salud, el transporte, infraestructura pública, la agricultura y la economía, ¿no? Por lo tanto, con este ejemplo hemos reflejado que para abordar los desafíos actuales de la salud pública y alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible que varios países han firmado y han adherido, se requiere la adopción de intervenciones intersectoriales, ¿no? Y que estén a su vez basadas en la evidencia. Al integrar todas las consideraciones de salud en todas las áreas de la política, ¿no? Como el transporte, agricultura y economía, el programa hipotético que les comenté, Movilidad Urbana Verde, apunta a mejorar la salud de la población, promover la equidad y crear comunidades más sostenibles y resilientes. También estas políticas con enfoque integral de los determinantes de salud pueden brindar mayor equidad y reducción de disparidades, fortalecer la colaboración intersectorial, adaptarse a los desafíos emergentes y ahorrar costos y ganar eficiencia en la asignación de recursos. Y a medida que la ciencia de la implementación evoluciona, ¿no? Para que nosotros tengamos una mejor comprensión de todos los mecanismos y las implicaciones que las intervenciones intersectoriales tienen en la salud, también es cada vez más importante comprender qué implicaciones económicas tienen esas intervenciones, además del impacto que tenga en el largo plazo, tanto en los costos como en los desenlaces de salud. Y la razón es que al decidir en el programa de movilidad urbana verde, el gobierno sacrifica invertir en otros programas que también son relevantes, ¿no? Como por ejemplo el programas orientados a mejorar la atención en salud, ¿no? Por lo tanto, se justifica una consideración explícita de cómo se pueden evaluar los costos de resultados de las intervenciones intersectoriales para promover el uso de inversiones basadas en evidencia económica. Las evaluaciones económicas tradicionales es la herramienta analítica que se utiliza para informar a los tomadores de decisiones sobre los recursos necesarios y los resultados obtenidos de una política o una intervención alternativa. Uno podría entonces evaluar la costo-efectividad del programa de movilidad urbana verde, midiendo el costo por cada unidad adicional de salud que este programa genera. Por ejemplo, midiéndolo por cada año de vida ajustado a calidad que el programa genera. Para el caso de algunas intervenciones, por ejemplo, algunas tecnologías médicas, la mayoría de los impactos recaen en un solo sector, por ejemplo, el sector de la salud, ¿no? Y los efectos menores y más amplios suelen considerarse poco importantes y quedan excluidos del alcance de la evaluación. Sin embargo, muchas intervenciones tienen efectos importantes sobre los costos y los resultados que afectan a los sectores públicos y privados, o incluso afectan a distintas entidades dentro de esos sectores. Tal es la situación del programa Movilidad Urbana Verde, ¿no? En este caso, las decisiones de asignación de recursos que reflejen la gama completa de efectos requieren la participación de múltiples tomadores de decisiones que pueden tener distintos objetivos y a su vez pueden tener distintas competencias. Tradicionalmente, para evaluar estas intervenciones, se ha defendido el uso de una perspectiva social general para la evaluación económica, en la que se reflejen todos los costos y los resultados, pero muchos de los estudios no adoptan una perspectiva social.
e incluso aquellos estudios que afirman que sí, que adoptan la perspectiva social, omiten costos y resultados potencialmente importantes. Incluso cuando se adopta una perspectiva social que capta todos los costos y resultados, esto es en el escenario ideal, ¿no? No queda claro cómo la información resumida producida por ese enfoque em, informa las opciones de distintos entornos y tomadores de decisiones. Por tanto, existe una necesidad real de realizar evaluaciones económicas intersectoriales. Primero, para poder informar a los responsables de las políticas sobre la gama completa de costos y beneficios asociados a las intervenciones. Y segundo, porque también permite desarrollar argumentos a favor o en contra de del financiamiento de programas intersectoriales, ¿no? Por ejemplo, siguiendo con el ejemplo hipotético que les puse, se pueden desarrollar argumentos a favor de la financiación del programa Movilidad Urbana Verde o incluso argumentos que favorezcan la ampliación de ese programa hacia otras jurisdicciones, hacia otras ciudades, o incluso argumentos que favorezcan la desinversión de tal programa en caso que no sea costo efectivo. Quizás una de las razones por las cuales estas evaluaciones no son frecuentes es porque existen algunos vacíos metodológicos que limitan su aplicación. Primero es la calidad de la evidencia y la atribución de los efectos. Dada la naturaleza de las intervenciones de salud pública, cualquier diferencia en los resultados entre intervenciones puede ocurrir en un futuro muy lejano. Como consecuencia, en general, la evidencia disponible es más débil con respecto a la medicina clínica y a veces es incluso inexistente. Por ejemplo, los ensayos clínicos aleatorios tradicionales a veces son imposibles o excesivamente costosos de realizar porque se requerirían largos seguimientos para mostrar los resultados y además se necesitaría un número grande de pacientes para demostrar su efecto. Además, incluso pueden surgir problemas de generalización al pasar de la evidencia basada en una muestra seleccionada a la población. Para el caso del programa Movilidad Urbana Verde, se necesitaría un seguimiento largo para poder observar la reducción en la incidencia de enfermedades respiratorias debido a la reducción de la contaminación del aire. Así pues, en este tipo de estudios es más común que se utilice evidencia de estudios observacionales y que a partir de entonces se encuentren soluciones a los sesgos de selección, a los sesgos de medición, la causalidad inversa y las variables omitidas. El otro problema está relacionado a la identificación de costos y consecuencias relevantes para la intervención en la salud pública. Las intervenciones de salud pública pueden generar consecuencias y efectos dominó más amplios en economía que las relacionadas únicamente con la salud. Por ejemplo, una intervención para reducir el consumo del alcohol puede afectar tanto a la salud como a la conducta delictiva, ¿no? Y de manera similar, intervenciones en otros sectores, por ejemplo, educación, pueden tener efectos no solo en resultados relevantes para la educación, sino también para la salud. A manera de ejemplo, una intervención para mejorar la vivienda también puede mejorar los niveles de salud a través de una reducción de enfermedades o lesiones. Evaluar la intervención desde una perspectiva muy estrecha probablemente subestimaría su impacto y potencialmente conduciría a decisiones injustas sobre su financiación. La presencia de muchos sectores involucrados en el análisis también puede generar problemas relacionados con la forma de contabilizar los costos de las intervenciones. Dado que los costos de las intervenciones intersectoriales pueden recaer en distintas partes del sector público y el sector privado, los impactos presupuestarios en las distintas partes interesadas deben identificarse por separado. Pero a la fecha,
No existen métodos para contabilizarlos adecuadamente, más cuando los costos caen en más de un departamento gubernamental o un gobierno local. Además, también pueden surgir problemas durante el proceso de toma de decisiones, especialmente cuando participan múltiples tomadores de decisiones y un departamento gubernamental obtiene los beneficios de la intervención, pero otro departamento los tiene que implementar. El otro problema es la medición y la valoración de los resultados. Los métodos basados en mediciones estándar de beneficios para la salud pueden ser inadecuados, ya que pueden no captar el conjunto más amplio de beneficios no relacionados con la salud y que son generados por esas intervenciones de salud pública. Cuando en una evaluación económica se introducen resultados no relacionados a salud, es crucial medirlos y valorarlos. Y aunque estos dos términos generalmente están estrechamente relacionados, la medición y la valoración de los resultados son cuestiones que son totalmente diferentes y se deben abordar por separado. Pero pese a todos estos obstáculos que les he comentado y que además limitan la aplicabilidad de estos estudios, estos mismos obstáculos o eh, vacíos metodológicos han sido el motor de la innovación metodológica, ¿no? Por ejemplo, se estimó ya una medida agregada de bienestar para la evaluación económica de políticas públicas intersectoriales con impactos en la salud y en los niveles de vida. Pero además se ha desarrollado un marco teórico para la evaluación económica de políticas con costos y resultados que recaen sobre diferentes sectores y que además involucran a distintos tomadores de decisiones. Este marco establece la serie de evaluaciones que se deben de realizar, distinguiendo los puntos en que los juicios de valores alimentan la evaluación y las implicaciones de los juicios alternativos. Esta figura refleja un paso a paso de la para la elaboración del marco metodológico que se puede seguir para realizar evaluaciones económicas intersectoriales. Este es tomado del marco teórico que les mostré del segundo estudio. Generalmente son tres pasos los que se deben de hacer. El primero es definir al alcance del impacto. En el estudio le llaman Impact Inventory, que viene siendo una matriz de impacto. Es decir, esa intervención en salud, ¿qué impactos va a tener? ¿Cuáles son las dimensiones relevantes? ¿Y a qué individuos va a afectar? El estudio hace referencia a dimensiones como un sinónimo de sectores, ¿no? Entonces, cuando dice cuáles son las dimensiones relevantes, uno hace referencia a cuáles son los sectores que está afectando esta intervención. Y dentro de esos sectores también a qué individuo. El segundo paso es poblar esta matriz. Una vez que ya tenemos definido tanto los sectores como los individuos afectados, es preciso definir cuáles son los efectos directos que esta intervención va a tener en estos individuos y en estas dimensiones. Y a su vez definir los costos de oportunidad para estos efectos. Estos efectos, recuerden, ¿no?, que no necesariamente son en salud, sino que también son otros desenlaces que son relevantes para cada sector. Llámese sector de la salud, llámese sector de la educación, sector agrícola, y que cada sector tiene también su costo de oportunidad. Y por último, agregar todos estos efectos, ¿no? Uno debería entonces estimar el valor relativo de esos efectos dentro de la dimensión y estimar el valor relativo de esos efectos en los individuos. Hasta ahora ya han habido un par de estudios que han abordado este marco metodológico y lo han aplicado a la vida real. El primero
es el caso de la evaluación económica de un programa de transferencia condicional de dinero en Malawi. Y el segundo es el caso de la evaluación de un programa para reducir el abuso del alcohol en Inglaterra. Lo interesante es que ambos estudios muestran cómo la evaluación intersectorial influye en la toma de decisiones políticas, ¿no? Al demostrar ahorros en los costos y mejoras en los resultados de cada sector. Bueno, y para terminar, quiero, quiero subrayar que las evaluaciones económicas tradicionales son muy limitadas para los complejos desafíos de salud pública que actualmente estamos atravesando y por lo tanto se requieren de enfoques intersectoriales para tener una comprensión integral de los costos y beneficios de las intervenciones de salud pública. Para ello requerimos, uno, más investigación sobre los métodos de evaluación intersectoriales y aquí sí se hace un llamado también para a las personas que están trabajando en evaluaciones económicas o están trabajando en temas de salud pública a desarrollar estos o aplicar estos métodos, ¿no? Para poder tener un panorama más amplio de los resultados económicos en cada uno de los programas. Pero también acá es muy clave la colaboración entre todos los sectores de salud, económico, medioambiental, entre otros, para que podamos tener esa sinergia y se puedan desarrollar mejores intervenciones basadas en evidencia económica. Y hasta ahí eh, termino mi presentación. Quiero abrir ahora el micrófono para preguntas y respuestas que tengan. Doctor Rojas, muy agradecidos por su ponencia. Muchas gracias por su tiempo también que nos brinda el día de hoy. Em, estoy viendo por el chat, las preguntas solo son por el chat, el cual yo les brindo, pero hasta el momento Ok. no nos han mencionado algunas preguntas. Igual, yo quería consultarles, bueno, acá viene una pregunta, dice, ¿se puede determinar el impacto de una intervención en salud en un corto plazo? Y depende de la intervención también. Generalmente las intervenciones en salud pública, como mencioné, tienen sus efectos o sus efectos se reflejan muy a lo largo del tiempo. Y es, es poco probable entonces que podamos hacer una evaluación a corto plazo sin tener efectivamente los efectos reflejados, ¿no? Entonces no sabríamos qué evaluar, tendríamos que hacer suposiciones. Por lo tanto, generalmente estas intervenciones de salud pública se hacen con efectos a largo plazo para capturar todos los posibles impactos, no solo en los costos, pero también en los desenlaces en salud o en desenlaces en otros sectores que tengan. Entonces, probablemente hayan algunas intervenciones que se puedan observar sus efectos en el corto plazo, pero en general la regla es que sean a largo plazo, ¿no? Y así uno puede incluir todos los costos relevantes y las consecuencias en salud y en otros sectores que pueda tener la intervención. Ok, doctor Rojas, muchas gracias. Em, Vamos a ver, me parece que están escribiendo otra pregunta más. Em, la pregunta es, ¿cree que es posible que se realicen en Latinoamérica estas evaluaciones? En Latinoamérica, de hecho, fue una de las motivaciones de por qué hablar de este tipo de temas, porque estamos quedando un poco atrás, ¿no? En el desarrollo de o más que todo en la aplicación de estos modelos y de esta metodología. Y de nuevo, Latinoamérica también enfrenta todos estos problemas que les acabo de mencionar en la presentación. Creo que aplicar este tipo de metodologías nos da más herramientas a los gobiernos en América Latina para poder informar de mejor manera a los tomadores de decisiones sobre qué alternativas utilizar al momento de financiar algún programa. Sí creo que la gran limitación, más allá de la parte metodológica, está también
en la parte de los datos, ¿no? Es muy consumidor de datos este tipo de análisis, pero también de nuevo, eso más bien fomenta un poco el desarrollo de nuevas metodologías o de estimaciones indirectas que pueden haber. El estudio que comenté hace poco, el de Malawi, Malawi también tiene muchas limitaciones en datos, pero eso no impidió que se pudiera realizar esa evaluación del programa de transferencia condicional de dinero y creo que funciona como un modelo a seguir de cómo ese país, pese a las limitaciones en salud, logró también poder realizar este tipo de evaluaciones. Entonces, sí creo que hay muchas limitaciones y dificultades para aplicarse en América Latina, pero no creo que sea tampoco algo que limite completamente la aplicación de la metodología. Entonces, sí, me gustaría poder participar en trabajos más en América Latina relacionados con este tipo de programas para poder diseminar este tipo de análisis.